La religión ya ha perdonado a los suicidas, pero nos sigue costando y mucho hablar del tema en público. Demasiados años de estigma. Ayudaría el contar con un plan específico que abordara este problema. Cada día, como mínimo, 10 personas se quitan la vida. Un ámbito especial para estudiar el suicidio, dada la cantidad de casos. Es que estamos hablando de casi 4.000 casos al año y estamos hablando de 8.000 intentos, que sepamos. El suicidio es también un problema de salud pública. Hola, ¿cómo están? Repunte de positivos en las últimas horas. Hoy 602 más en Castilla y León. La Junta acaba de anunciar que la comunidad sí ayudará a las familias que tengan que cuidar a sus hijos si tienen que guardar cuarentena. Es el mismo asunto que ahora mismo tiene dividido al Gobierno de España. Ana Rayaces. Sí, se trata de una ayuda económica que podrán solicitar los padres con niños de hasta 12 años que tengan que guardar cuarentena, con ese dinero que posiblemente tarde unos días en llegar, así que las familias tendrán que adelantar esa cantidad. Se podrá contratar a un cuidador a través de los CEAS, los Centros de Acción Social. Sigue habiendo casos de coronavirus, pero a la vez vemos cómo se actúa con contundencia para atajarlos. En Medina del Campo, en Valladolid, se ha cerrado por completo toda la escuela infantil tras el positivo de una trabajadora, Ruth García. Ayer, justo en el día de la vuelta al cole, una profesora comenzó a tener síntomas compatibles con el coronavirus. Rápidamente le hicieron la prueba PCR. Tras conocer esta mañana el resultado positivo, se han suspendido las clases y todo el profesorado y 2 alumnos tendrán que hacerse la prueba. Más que celo ponen los profesores en mantener seguros todos los rincones, higienizan e informan en persona a las familias sin otros medios. Quieren evitar que las diferencias culturales alienten el absentismo. PSOE y Unidas Podemos piden formalmente al Congreso que investigue el caso Kitchen. Hoy en la Cámara el Gobierno ha vivido su primera derrota del curso, anunciada porque del decreto sobre los ahorros de los ayuntamientos, David Aragonés, recelaban incluso los ayuntamientos socialistas. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. El Gobierno se ha quedado solo en una votación que se acaba de producir, 156 votos a favor y 193 en contra, los del resto de la oposición, que ha tildado este Real Decreto de expropiación e incluso de robo del siglo. Seguro que lo han notado, siguen subiendo las temperaturas, nos espera un fin de semana de calor, pero parece que después, Francisco, llegan cambios. Así es, Alejandra, siguen subiendo los termómetros. Hoy ya las mínimas a primeras horas no han bajado de 10 o 12 grados en prácticamente ninguna comunidad. Por la tarde ya incluso subimos de los 30, vamos a ir subiendo de cara al fin de semana con temperaturas que podrían incluso ser más altas, pero cambia el tiempo el lunes con lluvias y con descenso térmico. Andrés Ardá estrena una Madrid Fashion Week marcada por las medidas anti-COVID. Aforo reducido, menos participantes y una plataforma digital para seguir los desfiles. Luego lo vemos. Castilla y León sí ayudará a las familias que tengan que dejar de trabajar para cuidar a sus hijos y tienen que guardar aislamiento aunque no haya positivo. Mientras este mismo asunto ahonda en las diferencias entre los socios de gobierno en Moncloa, las comunidades buscan soluciones y Ana Rayaces, Castilla y León es la primera en concretarlas. Sí, se trata de una ayuda económica para contratar a un cuidador destinada a los padres de niños de menos de 12 años que tengan que guardar cuarentena. El procedimiento sería el siguiente, con una declaración responsable del padre en la que explique que el colegio ha puesto en cuarentena a su hijo, tendría que dirigirse a un CEAS, a un Centro de Acción Social. Allí tendría que demostrar que su jornada laboral es incompatible para poder cuidar. No sean positivo. Hay que pensar que ese menor puede estar en casa entre 10, 12, 14 días y lo que se le está dando es una solución de conciliación para esos días. 2 tipos de ayudas económicas para ampliar la contratación de personas que ya tenemos al cuidado de nuestros hijos o para contratar cuidadores a mayores, para los que además Familia proporcionará un listado de empresas. Hasta 3 millones de euros podrán solicitarlo quienes ganen menos de 40.000 euros o 55.000 si son familia numerosa. Pero el padre, al día siguiente, cuando presente la documentación que hemos rebajado al máximo, son declaraciones responsables
de que necesita esa ayuda, cuando salga de la cita puede conocer si se le va a conceder esa ayuda, si no se le va a conceder. La Junta sale así al paso de una situación que sigue sin respuesta en el Gobierno central, a pesar de declaraciones como esta del lunes del vicepresidente segundo. ¿Tiene sentido que esas personas no estén cubiertas por una incapacidad temporal? Ningún sentido. José Luis, tenemos que correr. O sea, no puede ser que la gente mañana, pasado o al día siguiente se vea en esta situación. Al que hoy respondía el ministro de Seguridad Social. A mí no me lo ha sugerido. Yo soy el ministro competente. La baja para los padres de niños no positivos vuelve a enfriarse. Escribá cifra ya en 2.000 millones de euros el coste de las bajas sufragadas por la COVID desde el mes de marzo. Y ya sabemos cuándo los rastreadores del Ejército empezarán a prestar apoyo en Castilla y León. Ana, va a ser en las próximas horas. Sí, esta misma tarde será. En total, 120 rastreadores del Ejército trabajarán siguiendo el rastro de los contactos desde sus bases de las ciudades de Salamanca y Valladolid. Operarán en 3 turnos, mañana, tarde y fin de semana, para descongestionar un poco la atención primaria, que sufre desde hace semanas demasiada presión. Si comparamos la situación con hace 5 meses, con el mes de abril, el aumento de contagios diarios confirmados por una prueba PCR es bastante similar. La gran diferencia la encontramos al ver el dato de hospitalizados. El 10 de abril eran más de 1.700 y hoy son 221. También cambia la comparativa si nos centramos en los casos más graves, en los ingresos en las UCIs, 327 frente a 46. La situación, por tanto, ha cambiado. Ahora se contagian personas más jóvenes, tienen menos complicaciones, pero sobre todo los profesionales conocen mejor la enfermedad. La cifra de nuevos positivos diarios es similar a la del mes de abril. Hay los mismos contagios, pero menos enfermos. Son personas que están pasando la infección, que han pasado la infección, pero muchos de ellos asintomáticos y la mayor parte de ellos, o una gran parte de ellos, son diagnosticados cuando se hace el seguimiento de contactos estrechos de otros positivos. El aumento de casos es constante, pero no hay tantos ingresos en los hospitales. La gravedad de los procesos infecciosos que tienen es mucho menor, por lo tanto llegan menos al hospital y también ingresan menos en las unidades de cuidados intensivos. En el Clínico de Valladolid, 9 pacientes COVID están ingresados en la UCI. Hace meses sus profesionales se enfrentaban a un manual en blanco. Ahora conocen mejor el virus. Saben, por ejemplo, que no solo provoca complicaciones respiratorias. Había complicaciones en otros órganos, fundamentalmente complicaciones cardiovasculares, trombosis, vimos que había disfunciones renales, incluso afectaciones cardíacas, neurológicas. Y aunque no hay un tratamiento, han conseguido manejar mejor al paciente más grave. Sabemos seguro lo que no hacer, sabemos cómo actuar de forma rápida en estos pacientes enfermos graves. Desde marzo la cifra no deja de crecer. Hoy Castilla y León acumula más de 40.000 casos positivos. 602 positivos nuevos suma hoy Castilla y León en concreto. España sigue a la cabeza de casos de coronavirus en Europa y la pregunta sigue siendo ¿por qué? Cuando las medidas que aquí se toman son también las más restrictivas. Ana, el Gobierno de Castilla y León se lo ha preguntado al Ministerio, ha preguntado por esta elevada incidencia. Sí, ante esa pregunta, ¿por qué tanta incidencia en España? Una respuesta, porque se hacen muchas más PCRs que en otros países como Alemania o Reino Unido y por lo tanto se detectan muchísimos más casos positivos. Además, tanto en España como en Francia se está consiguiendo reducir la tasa de mortalidad. En nuestro país se sitúa ya en el 5,3. Estamos detectando muchísima enfermedad, ya sea leve, grave, pero sobre todo también asintomática. Y esto está llevando a que en el momento actual hay 2 países que están disminuyendo sus tasas de letalidad y estos 2 países son Francia, que ha pasado de un 18% de letalidad a un 9% y en España hemos pasado de un 9 a un 5,3%. Los celadores vuelven a concentrarse pidiendo un mayor reconocimiento de su profesión. Son imágenes, estas en concreto de Ávila y Ponferrada. En esta tercera jornada han vuelto a hacer un llamamiento al Ministerio para que se les reconozca como una profesión necesaria y que se modifique la consideración de bajo riesgo.
queremos reiterar nuestra desilusión ante la continua dejadez de las administraciones hacia nuestra figura dentro del sistema sanitario. No podemos entender ni aceptar que nuestro colectivo siga estando como ejemplo de personal de bajo riesgo en la tabla de actuación de los protocolos frente a la COVID-19. Y los técnicos sanitarios también piden mayor reconocimiento. Este colectivo demanda el cambio de grupo profesional. Exigen además más material y equipos de protección. Durante la pandemia recuerdan que tuvieron que utilizar bolsas de basura para protegerse. Ha sido desastroso y ahora queremos eso, pues que haya equipos completos para cada uno, ya bien tirando con la ley en la mano sobre normativa en prevención de riesgos laborales y salud laboral. El positivo de una trabajadora ha llevado a cerrar la Escuela Municipal Infantil de Medina del Campo, en la provincia de Valladolid. El protocolo solo marca que se clausure el aula afectada, pero se ha querido dar una respuesta contundente. Ruth García. Es una medida contundente y sobre todo preventiva. Primera hora de la mañana en esta Escuela Municipal de Educación Infantil de Medina del Campo conocían el positivo de una de sus trabajadoras. En ese momento se activaban todas las alarmas, los profesores comenzaban a informar a los padres de la situación y se suspendían las clases. De hecho, hemos podido ver cómo estaban realizando ya las tareas de desinfección. Antes de que vuelvan a abrir el centro, todo el profesorado, es decir, 14 profesores y 2 niños que tuvieron contacto directo con la trabajadora contagiada, tendrán que hacerse la prueba PCR. Está confirmado por PCR, nosotros conocíamos este positivo a las 9:30 de la mañana y en ese preciso momento hemos dado órdenes de no permitir la entrada a más niños en el día de hoy. Se tienen que hacer las PCRs todas las compañeras, todas las personas que estuvieron en contacto con esta profesora y hasta que no sean negativos estas personas pues no abriremos la guardería como medida de seguridad. Hoy ha sido el primer día para ellos, para los alumnos de infantil y de primaria de Ponferrada. Ayer era festivo en esta localidad, por lo que el reencuentro se ha producido esta mañana. Reencuentro entre profesores y también compañeros. No han faltado, por supuesto, las medidas de seguridad en las que han estado trabajando los equipos directivos y los profesores durante todas estas semanas previas. Y varias veces al día esta profesora de música desinfecta toboganes y columpios para que puedan jugar los niños. En este centro han visto necesario ir mucho más allá del protocolo de la Consejería de Educación para garantizar la seguridad y ganarse la confianza de las familias para que lleven a sus hijos a clase. La Junta insiste en que ayer solo faltó a clase menos del 1% de los alumnos, pero el dato esconde una realidad más relevante que la Consejería no detalla. Al menos en 3 colegios de Castilla y León faltaron entre el 50 y el 95% de los alumnos sin justificación, por miedo al contagio. Los profesores de estos centros tienen una doble tarea para recuperar la nueva normalidad en sus clases. El primer día del curso, muchos alumnos de este colegio se quedaron en casa por miedo. Hoy la imagen ha sido otra, después de la llamada personal que hizo ayer el director a cada familia. Creo que ha sido efectivo el día de ayer de informar a las familias, de darles seguridad, que vieran el centro, cómo está organizado. El 95% de los padres estuvieron por aquí y ahora a esperar la respuesta. Hoy 73 niños han venido al cole, de 193. En colegios con alumnado inmigrante o de otras etnias, los profesores saben que el idioma o las diferencias culturales son una barrera que también ahora tienen que salvar. En este centro han mostrado a los padres por turnos cómo iba a ser la vuelta a clase antes de empezar. Muchos que no tienen ni conexión a internet ni tienen nada para que si nosotros únicamente cogíamos la vía, como nos decía la Junta, de publicarlo en nuestra página web, sabíamos que eso no iba a llegar y no lo iban a entender. Incluso, estos profesores van más allá del protocolo de la Consejería. El centro está invirtiendo en más medidas para dar seguridad a las familias. He repartido, aparte de todos los geles que hay en la zona, en cada clase, en el pasillo y tal, una botellita de estas que la lleva encima cada profe y también esto para poder abrir las puertas sin tocar. Y así tratan de ganar la confianza de todas las familias.
Las clases en la universidad no han empezado todavía, también se observa cómo ha sido el inicio en otros países y aquí el rector de la Universidad de Salamanca asegura que no se contempla un cierre a este curso. No contemplamos un cierre y esto es también un compromiso con los estudiantes, ¿no? Modularemos la combinación de presencialidad física y campus virtual a la vista de la situación epidemiológica, por supuesto, como todas las organizaciones y sectores. Por su parte, la Universidad Pontificia de Salamanca ha iniciado hoy la realización de pruebas PCR a sus profesores y personal de administración como paso previo a la vuelta a las aulas de forma escalonada a partir del lunes. Se van a realizar pruebas a 295 trabajadores. Además, se ha diseñado un protocolo de seguridad que incluye cámaras termográficas en las entradas a las facultades y la señalización de itinerarios para evitar aglomeraciones. Y hoy ha empezado la EBAU de septiembre con bastantes menos alumnos que otros años tras el récord de la convocatoria de julio. Entonces se pudieron presentar muchos más estudiantes porque por el confinamiento se flexibilizó el final de curso y hubo más aprobados. Comienza la convocatoria extraordinaria de las pruebas de la EBAU en Castilla y León. En el distrito de la Universidad de Valladolid, 426 alumnos se presentan a esta prueba en 4 provincias distintas. Aquí en Soria se han tomado todas las medidas de seguridad en un año en el que las pruebas van con retraso. Se celebrarán desde hoy hasta el 12 de septiembre debido nuevamente a esa situación sanitaria. Las aulas están preparadas con todas las medidas de prevención para asegurar la práctica adecuada de estos exámenes, cuyos resultados se conocerán el próximo 18 de septiembre a partir de las 12 del mediodía. Y en esta repesca de la EBAU hay también alumnos que hoy no han podido presentarse porque están en cuarentena. Son casi una decena de estudiantes que han pedido realizar el examen más adelante por incidencia. Estos casos excepcionales tendrán su oportunidad para hacer la prueba de acceso a la universidad de forma presencial dentro de 3 semanas. En Castilla y León, 1 de cada 4 mujeres ha sufrido violencia física, sexual, emocional o de control de alguna de sus parejas a lo largo de su vida. Son datos obtenidos de la macroencuesta que ha realizado el Ministerio de Igualdad a mujeres a partir de 16 años. La ministra Irene Montero ha lamentado que se trate de cifras demoledoras. Cada 2 horas y media una persona se quita la vida en nuestro país. Son 10 al día, 3.000 al año. Y eso solo los casos claros. No hay estadística real, ni estudios, ni ayudas para la prevención del suicidio, ni un plan nacional todavía. Una persona cuando tiene un problema de suicidio posiblemente acabe en urgencias. En urgencias le van a hacer una serie de recetas de diagnóstico y farmacología y luego le derivan a su médico, pero a partir de ahí ya no hay un seguimiento real de ese caso. Los profesionales de la salud mental nos explican por qué estas cifras no causan alarma social cuando con las políticas adecuadas se podrían evitar la mayoría de los suicidios. Parte de la culpa está en eso, en la culpa, en el estigma que arrastra una muerte castigada por la Iglesia. Antes suicidarse era pecado mortal. El suicidio deja de ser un tabú, también dentro de la Iglesia. No podemos juzgar que eso sea un pecado. Lo que fue rechazo se ha convertido en un recurso más para la prevención. Lo único que cabe es ponerte en lugar de esa persona. ¿Qué le ha podido ocurrir a esa persona para llegar a tomar una decisión pues drástica? El castigo divino y la penalización religiosa agravó el dolor de los supervivientes, que arrastraban además culpabilidad y vergüenza. A veces no entiendes, ¿no?, por qué a una persona que se suicidaba, digamos, la excluían de lo que eran los ritos normales y la enterraban en un sitio aparte, ¿no?, como castigo. Ajusticiados, suicidados, en fin,
gente que se consideraba que no había muerto dentro de la fe católica. Lejos han quedado aquellos tiempos en los que suicidarse significaba ser enterrado en la tapia del cementerio o, en el mejor de los casos, en la zona civil. Los que venían a esta parcelita, a esta parcela del cementerio civil, no podían entrar por la puerta principal, sino tenían que entrar por esta puerta. Condenados o absueltos, los suicidas siguen siendo demasiados. La primera causa de muerte violenta en nuestro país es quitarse la vida. De nada han servido los últimos movimientos a contrarreloj del Gobierno. El Congreso ha tumbado su decreto ley sobre los remanentes de los ayuntamientos, sobre los ahorros. Solo PSOE y Unidas Podemos lo han apoyado y esos votos no han sido suficientes. El Ejecutivo de Sánchez suma así su primer gran revés parlamentario en esta legislatura. Esta derrota para el Gobierno llega después de unas últimas horas casi de infarto buscando apoyos. De hecho, lograba in extremis el respaldo total de Unidas Podemos tras acceder a que el fondo adicional de 5.000 millones de euros fuera para todos los ayuntamientos, no solo para los que cuentan con remanentes. Pero David Aragonés no ha sido suficiente. Sí, no ha sido suficiente, buenas tardes, porque estos movimientos de última hora, como ese fondo adicional o la posibilidad de tramitarlo como proyecto de ley, no han convencido al resto de fuerzas políticas. El Gobierno avisa de que no habrá otra oportunidad y que no va a negociar otro Real Decreto y culpa a la Ley de Estabilidad aprobada en 2012, por la cual los ayuntamientos no pueden gastar esos remanentes. La oposición, por su parte, considera que este Real Decreto ya derogado era una expropiación de los ahorros de los ciudadanos. Si son ustedes demócratas y si creen ustedes en el municipalismo, convaliden el decreto ley, permitan la tramitación como proyecto de ley, arreglen aquello que no comparten. No vamos a apoyar. Si lo hiciésemos, señora ministra, seríamos cómplices del robo del siglo. No nos pidan que blanqueemos con nuestro apoyo la traición a las entidades locales. No hagamos un drama de lo de hoy. Mañana pueden aprobar un decreto con todo lo que estamos de acuerdo, y es mucho. Tragarse el orgullo y negociar con el resto de la Cámara y traer inmediatamente otro Real Decreto Ley. Tras el no del Congreso, la pregunta ahora es qué va a pasar con ese dinero, porque solo en Castilla y León hablamos de unos 1.100 millones de euros que son los que han ahorrado los ayuntamientos de 2012 a 2018. Si el decreto ley del Gobierno hubiera salido adelante, podrían gastar de esos 1.100 millones de euros unos 400, pero ahora, como no ha sido así, ese dinero queda como estaba, es decir, congelado. Por eso, y aunque la ministra de Hacienda ha dicho que no va a haber segunda oportunidad, muchos ayuntamientos de la comunidad lo que esperan es que el Gobierno finalmente haga otra propuesta. Hay que abrir un nuevo marco de negociación porque las necesidades siguen existiendo. El próximo martes pueden llevar otro Real Decreto en el que escuchen a los alcaldes y a los concejales y puedan establecer una norma que dé respuesta a las verdaderas necesidades del municipalismo. El Gobierno ha detectado un incremento de jubilaciones anticipadas y que cada vez menos trabajadores alargan su vida laboral más allá de los 65 años. Desde el Ministerio de Seguridad Social están estudiando dos vías para promover el retraso de la jubilación. Las vamos a ver a continuación, de hecho ya las están viendo. Por un lado, se bonificaría a aquellos trabajadores que prolongasen su vida laboral y por otro, se apoyaría a quienes compaginasen trabajo y también pensión. De momento, se mantendrá la actual penalización para las anticipadas. Puede ser de hasta el 8% y variará en función del tiempo cotizado y de lo que resta hasta la fecha de jubilación. Supone, por una parte, generar un sistema de incentivos que induzca a las personas a trabajar más en la medida que su salud se lo permita y sus preferencias. Y también reformar fórmulas que faciliten compatibilizar el mantenimiento de una cierta pensión con el trabajo, es decir, fórmulas mixtas. Y un asunto más. El Gobierno confirma que se está planteando una posible congelación del salario de los funcionarios. La ministra de Hacienda ha reconocido en el Congreso hace tan solo unos momentos que están explorando todos los escenarios posibles. El sindicato CESIF ya ha rechazado un nuevo recorte de los sueldos. Rechazarlo, como decía, también en el fondo. Lógicamente, estamos hablando de
Creo que todos lo sabéis porque lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Nuestra pérdida de poder adquisitivo ronda el 20%, dependiendo de la categoría, pues así va desde un 12 y algo hasta un 17, incluso en algunas categorías rozando el 20. Y bueno, creemos que una vez más no pueden los poderes públicos el ir a los de siempre, ¿no? Son las más de 51.000 firmas en contra de la ley de eutanasia que ha recogido la plataforma Provida Derecho a Vivir en apenas 2 días. Esta mañana las ha entregado en el Congreso para pedir que se frene esa norma y se sustituya por una ley de cuidados paliativos. En el hemiciclo también lo han intentado sin éxito Partido Popular y Vox. El resto de los grupos ha rechazado sus enmiendas a la totalidad de la ley de eutanasia, de forma que sigue su tramitación parlamentaria. Y continúan aflorando nuevos datos delicados y PSOE y Unidas Podemos quieren que el Congreso investigue la operación Kitchen. Hoy han registrado la solicitud para que lo haga. No descartan llamar a declarar al expresidente Mariano Rajoy. Un informe de Asuntos Internos que recoge el sumario asegura que tuvo conocimiento del espionaje a Luis Bárcenas y del robo de documentos. Les pido. El Congreso investigará la operación Kitchen. PSOE y Unidas Podemos han registrado la solicitud de creación de una comisión de investigación. Desarrollará su trabajo durante 3 meses y no descarta pedir la comparecencia del expresidente Mariano Rajoy para que explique si conocía todo lo sucedido. Nadie entiende, después de estas últimas revelaciones sobre el caso Kitchen, pues Mariano Rajoy puede salir indemne de esto. Según un informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, Rajoy estuvo al tanto del espionaje a Luis Bárcenas encargado por el Ministerio del Interior y también fue informado del resultado positivo de esa operación para recuperar documentación comprometida para el Partido Popular. Todo el operativo habría estado coordinado por el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y habría costado más de 53.000 euros que se habrían abonado de forma ilegal con fondos reservados. El excomisario Villarejo abonó 2.000 euros mensuales al entonces chofer del matrimonio para que realizara los seguimientos. El sumario pone en una situación delicada toda la anterior cúpula del Partido Popular. Pablo Casado rompía categóricamente el martes con el pasado. En esos años yo era diputado por Ávila, no tenía ninguna responsabilidad en el partido. Una ruptura que habría sido criticada internamente en el partido por el entorno de varios exministros populares. Miles de inmigrantes deambulan por la isla de Lesbos después del incendio que ha destruido el que era el mayor campamento de refugiados de toda Europa. El gobierno griego ha comenzado a evacuar a los menores no acompañados. Son parte de los 400 inmigrantes menores de edad que el gobierno griego está evacuando de Lesbos. Vivían en el campamento de refugiados de Moria, destruido por varios incendios en los últimos 2 días. Los fuegos han dejado sin techo a miles de inmigrantes en esta isla que ahora duermen donde pueden. Al menos 3 personas han muerto en un incendio forestal en California. Es el 28º que se produce en los últimos días en este estado. Allí el fuego ha devorado más de 800.000 hectáreas y ha teñido así de amenazador el cielo de San Francisco. También sufren las llamas en Oregón, donde asciende a 6 la cifra de víctimas de un incendio que ha arrasado 5 pueblos. La sombra de la injerencia rusa vuelve a planear sobre las elecciones de Estados Unidos. Hackers rusos habrían intentado piratear una de las empresas que llevan la campaña de Joe Biden. Es una alerta de Microsoft, que se produce cuando el candidato demócrata aventaja en 10 puntos a Donald Trump en las encuestas. Olvidar el PIN ya no es un problema. Nos está reconociendo biométricamente la cara. Ahora podemos sacar dinero con nuestro rostro. Donde además te pide que te muevas hacia un lado y hacia otro, pues para evitar que esto se pudiera hacer con una foto, pues hace que sea tremendamente seguro. Seguridad no solo financiera, porque en época de coronavirus con este sistema solo se pulsa una vez la pantalla para indicar la cantidad de dinero que queremos sacar. Para poderlo utilizar tenemos que pasar primero por aquí. Con apenas unos giros capturan 16.000 puntos biométricos. Vienes a la oficina, ellos te graban la cara y hacen las pruebas, tienes que moverte mucho hacia arriba, hacia abajo, precisamente para detectar todos estos puntos y esos puntos quedan grabados en nuestro sistema. Y una vez hecho, 3 pasos: acercar nuestra tarjeta, pulsar la cantidad de dinero que queremos y mirar a cámara. En unos segundos, el cajero comprueba que somos nosotros y acepta la operación. Seguramente dentro de 5 o 10 años será normal. Pero de momento, ellos son pioneros en todo el mundo.
Los 235 trabajadores de la planta de Gamesa en Ágreda, en la provincia de Soria, se encuentran en vilo en este momento. Aunque todavía no es oficial, está previsto que la empresa presente un expediente de regulación temporal de empleo que afectaría al 75% de la plantilla. Los trabajadores, sus representantes, no entienden las causas que alega la empresa para tomar esta determinación. Desde el comité de empresa aseguran que las cifras previstas no avalan para nada esta decisión. El ERTE nos afectaría durante 6 meses de tiempo y estaríamos afectados de los 235 trabajadores que hay en total en la plantilla, contando trabajadores indefinidos y contando trabajadores temporales, los que estarían vinculados a producción y a los de producción en sí. El Gobierno central ha aprobado una convocatoria de 6 millones de euros para ayudar a la restauración del entorno de las antiguas minas de carbón. Las empresas mineras disponen a partir de ahora de 4 meses para acceder a estas ayudas. Con ellas podrán llevar a cabo la restauración vegetal, la demolición de las instalaciones auxiliares o la gestión de residuos una vez que hayan cesado su actividad. Fue el pasado 2 de julio, un coche se precipitó a la vía en La Iniesta, en Zamora, y lo arrolló un tren Alvia. Murió el conductor del coche, de 89 años, y uno de los maquinistas del tren, de 32. Desde entonces se buscaba explicación al accidente, a cómo había podido caer el coche desde el puente y cuánto tiempo estuvo en la vía. La investigación ya ha dado respuesta a esos interrogantes. Pablo Carretero. Buenas tardes. La investigación del Tribunal de Instrucción de Zamora ha esclarecido un poco más los hechos y asegura que el conductor del vehículo no murió en el momento de caer a las vías, sino cuando fue arrollado por el ferrocarril. También asegura que los maquinistas solamente pudieron bajar la velocidad a 78 km por hora en el momento que se dieron cuenta que el turismo estaba encima de las vías. Lo que no ven es ningún indicio de delito, algo que no convence ni a los sindicatos de maquinistas ni tampoco a la aseguradora, que opinan que la barrera de contención tendría que haber evitado la caída. Los familiares de los compañeros, tanto del fallecido como del compañero que afortunadamente ha sobrevivido al accidente, a través de la representación y de la asesoría jurídica de nuestra organización, han decidido recurrir la decisión de archivar el caso para poder continuar con la vía penal. Y esta noche aquí en las 7 vuelve Hecho en Castilla y León. A las 10:30 de la noche se estrena una nueva temporada. Conoceremos las empresas de nuestra comunidad que han tenido que reinventarse en estos últimos meses para seguir adelante, creando los productos más innovadores para hacer frente al coronavirus. Pues en la Madrid Fashion Week encontramos hoy la imagen para nuestro cierre. Las medidas anticoronavirus han condicionado la organización respecto a otras ediciones. Hay menos aforo, menos participantes y muchas medidas de seguridad, pero sobre la pasarela lo que en otras ocasiones, creatividad y moda. Los diseños de Andrés Sardá han sido los primeros: ropa interior y de baño, la ropa que viene para un tiempo que no para, que sigue avanzando y en el que esperamos encontrar pronto un poco más de normalidad. Ahora los deportes, nos vemos mañana.